o van a contratar nuevos profesores. Ahora que ya son 36 años de diciembre. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Antes que nada, hay varias metodologías de enseñanza. Nosotros en Villarreal estamos todavía un poquito atrasados. Este tipo de clases ya no se debe. Espero ponerme de acuerdo con ustedes porque en realidad ahora la metodología es el alumno hace la clase, tipo maestría, tipo doctorado. El profesor es un simple facilitador. Todos con la clase y todos se ponen. Así es. Estas clases magistrales se dictaban en mi época, hace más de 40 años. Vamos a hablar sobre injuria celular. No hay una buena oscuridad, no importa. Cuando una célula está en estado normal, estado homeostático, estado perfecto, pero esta célula puede sufrir una serie de cambios debidos a diferentes tipos de acciones noxas. La luz, por favor. Puede sufrir un estrés que incrementa la demanda de la actividad celular. Sí, apaga. La célula se adapta. Esto no es nuestro tema. Pero cuando este estímulo, ¿en qué caso se ve esto? En el caso de los atletas, los de peso. Se ve eso, la célula se va adaptando. O en la mujer gestante, su miometrio empieza a hipertrofiarse, no se reproduce naturalmente. En vez de hipertrofiar por la gestación, igual se adapta. Pero cuando este estímulo lesiona la célula, puede suceder dos cosas. O se produce una lesión reversible, es aquella que se lesiona la célula, cesa el estímulo nocivo y la célula vuelve a su estado normal, a su estado homeostático. Pero hay otras, las cuales esta noxa es mucho más persistente, mucho más poderosa, y la injuria se hace irreversible, al lugar a la muerte. Entonces, esto lo van a ver en una clase, las lesiones reversibles. Ahora vamos a ver la lesión irreversible, que es la necrosis o muerte celular. Esta lesión celular puede producir muerte o también sufrir unas alteraciones subcelulares que van a llevar a la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Le doy un consejo. Medicina no se estudia para aprender sobre todo de correctamente la casa, no. Yo no les aconsejo estudiar así. Lean. Antes de venir a clase, el alumno debe leer qué va a hacer, o sobre qué tema toca. Que lean como si fuera una noticia, un periódico, una revista. Lean, no estudien. Ahora ustedes, ahora que el profesor habla, ahora que todos los demás hablan, inmediatamente el cerebro empieza a acordarse. Todo lo que uno leyó se va acordando. Pero es diferente que uno venga a sentarse en la clase y no sabe de qué se va a hablar, porque ha pasado. Recién empiezan a enterarse de qué tema. Pues la apoptosis, muerte celular probable. Esto es lo que se llama injuria celular. Cuando se produce un daño en la célula, ya sea un daño reversible o un daño irreversible. Causas
injuria celular. Múltiples. Cualquier tipo de agente nocivo va a producir lesión en la célula. Agentes físicos, calor, frío, electricidad. Agentes químicos y fármacos. Cualquier fármaco, cualquier droga que usted va a producir alteraciones. Igual, fácil. Privación de oxígeno. La falta de oxígeno es una de las principales causas de injuria celular. Vamos a decir. Agentes infecciosos, virales, micóticos, bacterianos, parasitarios. Reacciones inmunológicas, ya sea de tipo autoinmune o de tipo adquirida, trastornos genéticos y desequilibrios nutricionales. La falta de un adecuado nutriente puede llevar a alteraciones reversibles y totalmente irreversibles. Por ejemplo, en el caso del hígado. El hígado es un órgano muy noble. El hígado es la fábrica del ser humano. Todo lo que uno ingiere, el hígado se encarga de procesar. Medicinas, alimentos. Entonces, cuando uno ingiere alimentos, el hígado procesa. Lo que deja de ingerir alimentos, incluye alimentos tóxicos, el hígado puede ser una transformación que se llama la metamorfosis grasa. La metamorfosis grasa no solamente es por ingesta de mucha gente, alimentos grasos, no. Saben ustedes que es por desnutrición. La célula se hincha, se llena de grasa. Pero si la noxa sigue presente, una metamorfosis grasa es una lesión reversible. Cesa la desnutrición, el hígado se recupera. Recuerden ustedes que el hígado es un tipo de célula de tipo permanente, tipo estable. Es equilibrio nutricional. Siguiente. Los mecanismos de la reproducción celular influyen en el grado de respuesta. Por ejemplo, la respuesta depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad. Cuando el tipo de lesión, rango de lesión fuese física, química, es de larga duración y de mayor intensidad, el daño es mucho mayor. Es proporcional a mayor injuria, mayor tiempo, mayor intensidad, la lesión es mucho mayor. Y las consecuencias dependen del tipo, estado y adaptabilidad de la célula lesionada. Esto tiene mucho que ver con el tipo de células que tenemos. Tenemos células estables, permanentes, células lábiles. Por ejemplo, las células lábiles son aquellas que se reproducen a cada instante, todos los días. Por ejemplo, ¿cuáles son? Dos ejemplos. Las células lábiles. Que se reproducen a cada instante. Piel, las sanguíneas. Usted se lesiona de una erosión aquí, ahorita, y el día siguiente, sano, ¿no? Eso es dice piel. Igual la célula sanguínea, uno pierde sangre, inmediatamente la médula empieza a producir y recupera las pocas horas. Células estables son aquellas células que tienen su capacidad de reproducción en función al estímulo. Células hepáticas, las células de los epitelios mucosos. La célula hepática tiene esa posibilidad. Usted puede subir una puñalada en el hígado, le saca un segmento de hígado y entonces la célula empieza a reproducirse y
tapan. Cuando hagan ustedes los mecanismos de sintetización van a ver eso. Igualmente la célula se adapta, ¿no? La célula que no se adapta, que no tiene capacidad de reproducirse, ¿no? La célula, la neurona, la del músculo. La lesión es el resultado de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o varios de los componentes celulares sintetizados. Este mecanismo va a producir una serie de alteraciones dependiendo del tipo de lesión, su duración, su actividad, su intensidad y el tipo de célula que es lesionada, va a lograr alteraciones, ya sea en las organelas, ya sea en la membrana celular, ¿no? En las mitocondrias, en el parte Golgi, en el núcleo. Dependiendo del tipo de estructura que es alterada, va a dar lugar a la lesión reversible o a la lesión irreversible. Dentro de la célula, ¿cuáles son los blancos que buscan lesionar los estímulos estos lesivos? Blancos los estímulos lesivos. Lo más frecuente es esto: la respiración aeróbica. Ustedes recuerden que la célula tiene una respiración aeróbica. Hay una hipoxia, falta de oxígeno. Lo primero que se altera es la respiración aeróbica. La respiración aeróbica, recuerden ustedes, es la base para la fosforilación oxidativa mitocondrial y producción de la energía, o sea, la energía. Falta de oxígeno, una hipoxia, una anoxia, es decir, el daño celular. Lo primero que hace es disminuye, daña la mitocondria, disminuye la producción de ATP y puede haber aumento de orina. Esto es lo más frecuente que sucede. Otro blanco que es afectado por los estímulos lesivos es la integridad de las membranas celulares. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se daña la membrana celular, ya la lesión se vuelve irreversible. Acá puede haber una hipoxia, cesa la hipoxia, la célula regresión es reversible. Pero cuando hay daño en la membrana celular, daño en sí de la membrana, se vuelve irreversible. Vamos a ver. Igualmente la síntesis proteica se altera. El citoesqueleto también se va a alterar. Igual la integridad del aparato genético de la célula. Lo más importante son estos dos primeros: la respiración aeróbica, que es lo más frecuente, y la integridad de las membranas celulares. Esto prácticamente es consecuencia de todos estos problemas. Siguiente. Tenemos un esquema. Entonces el estímulo lesivo, a veces produce la hipoxia, falta de oxígeno, una obstrucción vascular, una isquemia de las coronarias, hipoxia, falta de sanguíneo, no hay aporte sanguíneo, no hay aporte de oxígeno, entonces produce inicialmente una disminución de la producción del ATP. Dependiendo de la intensidad y la duración del estímulo, esto puede llevar a múltiples efectos posteriores y a la muerte celular. Igualmente, puede llevar a daño en la membrana, que altera las mitocondrias, la membrana plasmática y los lisosomas. Todo esto puede llevar a la muerte celular. Este estímulo también puede dañar el citoesqueleto, dañando la membrana, o alteración en la producción de proteínas, lleva alteración multicelular. Esto es lo que se produce por alteraciones, fundamentalmente la apoptosis. Se programa esta parte. La célula se hace vieja.
vieja, no tiene la misma capacidad de producir proteínas, se produce la muerte. La solución. ¿Qué encontramos? Esto, por favor, apréndense esto. Esto sí, me interesa sobre todo. Me interesa saber. Vamos a hacer le voy a dar al final las preguntas que están. Le voy a decir por qué. No es que será fácil tampoco la cosa. Apenas esto. ¿Qué encontramos nosotros en una lesión reversible? Aquella que se produce el estímulo exclusivo, daña la célula, cesa el estímulo, la célula regresiona. Hay depresión del ATP. No estoy hablando de supresión total, no. Hay depresión, disminución del ATP. Por una disminución de la fosforilación oxidativa. Disminución debido a déficit de aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esta depresión de ATP en las estructuras de las células? Las células se hinchan y se presentan cambios en las concentraciones iónicas y el flujo de agua dentro de la célula. Las células se hinchan, o sea, tumefactas. Y ya han hecho histología, la patología del cáncer. Mientras que la otra lesión celular irreversible y muerte celular tiene otros cambios mucho más notorios. Vamos a verlo en el siguiente video. Bueno, este es para un ejemplo de lo que debió ser antes, ¿no? Con un miocito normal decía yo que la célula depende del tipo de célula, el tipo de estímulo, para que la célula se adapte o muera. O en este caso, un miocito normal, adaptación al respuesta a aumento de carga, las personas que hacen ejercicios, y el miocito se hipertrofia, crece. Mientras que si hay una lesión celular con una hipoxia, una trombosis, una isquemia, le va a dar lesión a la fibra muscular, ¿no? De modo irreversible, lleva a la muerte celular. Vamos a ver qué cambios, en qué casos, vamos a ver otro de lesión reversible y en qué casos lesión reversible. Lo mismo. El efecto y la duración de la lesión es importante. O sea, la lesión celular irreversible, la función celular, si es corta la duración de la lesión, la función celular permanece. Pero si la duración es larga, ustedes empiezan los fenómenos de lesiones irreversibles, muerte celular, cambios ultraestructurales, cambios ópticos, cambios morfológicos. Esto quiero que tenga un poquito acá. Todo esto es lo que sucede inicialmente. La célula trata de adaptarse, no hay ningún cambio óptico o microscopio normal. Todos los cambios estos que voy a hablar son cambios de microscopía electrónica. No se va a ver. Los cambios donde uno empieza a ver células de reacción irreversible en muerte celular tampoco se ven normalmente. Los cambios ultraestructurales solamente para el microscopio electrónico. Los cambios microscópicos ópticos son de aparece con las lesiones de larga duración. Cambios morfológicos igualmente. ¿Por qué esto? Porque ustedes han visto. La persona caminando se cae y muere. Lo primero que hace el médico es infarto cardíaco. Cuando hagan el seminario de infarto, van a ver que el infarto no se puede diagnosticar inmediato. No tienen cambio macroscopio. Ustedes antes de las 6 horas no ven nada. Antes de las 12 horas tampoco. A ver. Después de las 12 horas de producido la muerte, recién se ven cambios en el cerebro. Y cambios ultraestructurales o cambios microscópicos. Para ver cambios macroscópicos, usted tiene que hacer de larga duración, por lo menos
más de 12 horas. O sea, antes de las 12 horas, el que diga que ese paciente murió de un infarto de miocardio es falso. Está mintiendo. Pero claro, es fácil decirlo. Pero claro, lo más probable es que se haya muerto de eso. Aún así le hagamos la necropsia. Muere una persona, le hace la necropsia a las 3-4 horas, es muy probable que no encontremos la causa. Tenemos que hacer microscopía óptica y aún así tampoco parece encontrar. Porque electrónica. A veces es tan grosera la lesión que sí podemos nosotros encontrar, por ejemplo, si asumir que es un infarto, cuando abre el corazón, en una lesión muerta, encuentran que la arteria coronaria está completamente ocluida por la izquierda, pues tiene que asumir que eso. O una trombosis decide montar de la arteria pulmonar, o una hemorragia masiva, se rompió una aneurisma de la aorta abdominal, sí, pues que murió. Pero que las células se hayan sufrido cambios antes de las 24 horas. Entonces acá tenemos la célula normal, su membrana íntegra, sus organelas completamente normales, bonitas, sus mitocondrias, retículo endoplásmico, etc. El núcleo. Entonces, la lesión reversible, ojo, ¿qué cambios tenemos? Se produce la lesión, lo primero que se produce es la hinchazón del retículo endoplasmático. ¿Sí? Retículo endoplasmático. ¿Recuerdan ese cuadrito que decíamos que se va a hinchar? ¿No? Se hincha el retículo endoplasmático. Se hincha las mitocondrias. Se hincha. Se forman unas vesículas en la membrana. No se rompen, se forman vesículas. La cromatina nuclear, usualmente es homogénea, fina. Se forman unos grupos. La célula está sufriendo cambios. Esos son los cambios que se ven en una lesión reversible. Hinchazón del retículo endoplasmático de las mitocondrias. Formación de vesículas de mitocondrias. Grumo de cromatina. La mitocondria se hincha. Cesa la agresión. La célula vuelve a su estado normal. Esto sí aprende, ¿no? Es muy interesante. Mientras que si el efecto nocivo continúa, ya viene la muerte celular. Y la muerte celular, tenía que ver mucho con la membrana. Entonces, por ejemplo, esta hipoxia severa, el retículo endoplasmático se hincha mucho más, de modo que revienta. Igual los ribosomas se destruyen. Los lisosomas se dan. Igual las mitocondrias se van a hinchar demasiado, se destruyen. Aparece una figura de mielina. El núcleo, ya la cromatina no es como en este caso en grupos. La cromatina se lisa, se condensa, se vuelve puntiforme. Entonces da lugar a la muerte celular, donde hay destrucción, fragmentación de la membrana, tanto citoplasmática como nuclear. Se lisa completamente la célula. De allí que una forma de nosotros poder reconocer que una célula que está sufriendo, una célula que va hacia la muerte, sí se puede encontrar. La célula dañada, la célula que está a punto de morir, presenta un citoplasma acidófilo. Acidófilo significa rosado, color naranja intenso, que recuerdan el citoplasma. Usted ve una célula de un citoplasma mucho más intenso, de una coloración naranja, mucho más intenso que otras células. Esa célula está sufriendo o va a morir. Si esa célula, encuentran ustedes que el núcleo encuentran con grumo de cromatina, porque esto no lo van a ver,
usted que en los propios no lo van a ver esto. Normal. Entonces tiene bloquea electrónica. Pero sí van a ver el núcleo de tamaño normal, pero con la cromatina plumosa. El núcleo normal uno ve completamente homogéneo, finito, uniforme, color violeta. Así se ve. Y es una célula un poquito hinchada, que me falta. Pero cuando uno encuentra una célula cuyo núcleo es pequeño, debido a que la cromatina se ha condensado, el núcleo es pequeñito, se llaman núcleos uniformes o pignosis. El núcleo pequeñito en una célula del citoplasma más acidófilo que otras células, esa célula va a ser y depende de la cariolisis, se destruye el núcleo, se destruye la membrana nuclear citoplasmática. Entonces son las características de la muerte celular, por lesión irreversible, necrosis. Hinchazón severa, con destrucción del retículo endoplasmático, pérdida de los ribosomas. 2. Ruptura de los ribosomas. 3. Daño severo, ¿no?, de las mitocondrias, se destruyen. Presencia de figuras de mielina en el citoplasma, y la condensación nuclear. Posteriormente viene la ruptura de la membrana nuclear, ruptura de la membrana citoplasmática y fragmentación o lisis. Siguiente. Hasta acá. ¿Por qué es que yo le digo eso? Yo sé que muchísimos de ustedes no van a hacer tanto. Esta promoción cada uno, dos. No, la patología no es de eso mismo. No es muy atractivo. Aparentemente. Pero lo que me gusta la investigación es muy atractivo, pero a veces es tedioso. Cuando uno no sabe estudiar. Pero eso es tan sencillo. ¿Por qué es muy sencillo? ¿Y por qué le digo? Porque me interesa por lo menos que el día que acaben el ciclo, se acuerden de eso. 3, 4, 5 cosas. Yo no pretendo que tengan a la cabeza todo el mecanismo. Claro, cuando sean médicos me dicen, cuando sean médicos tampoco les va a servir estos cambios ultramicroscópicos, porque nunca lo van a ver. Pero sí tienen conocimientos de que nadie lo puede engañar a ustedes y decir que este paciente murió de infarto y miocardio. No pruebas. Entonces, yo le voy a dar las preguntas, porque eso es lo que me interesa. Y al final vamos a escuchar algo de los mecanismos, de repente como ustedes podemos aplicar lo que sea creíble de examen. ¿Qué pasa con la depresión del ATP? Por una hipoxia, una disminución de oxígeno, y una depresión y baja de síntesis de ATP, una hipoxia. También se dan cuestiones tóxicas. Se dice que cuando la producción de oxígeno es menor de 5 al 10%, afecta ampliamente a los sistemas celulares críticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la producción de ATP está por 5 o 10%, ya la lesión se vuelve irreversible. Por encima del 15% todavía tengo chance de que la célula recupere. 5 o 10% ya se daña los sistemas críticos celulares, la membrana, esta reducción de ATP da lugar a una reducción de la actividad de la bomba de sodio, se altera el metabolismo celular energético, entrada de calcio por falla de la bomba de calcio. Es importante. Este es uno de los primeros signos de muerte celular. De muerte celular. La entrada de calcio. Y igualmente alteración estructural del aparato sintético de proteínas. O yo le voy a dejar
copia nada más.